y decíamos que el perdón de Dios nos impulsa también a vivir una vida de fe en el Señor. El Señor le dijo aquí a esta mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor le está moviendo y le está dando una instrucción de que vaya en paz, de que continúe, pero por otro rumbo, y que comience una nueva vida, una vida de fe. Tu fe te ha salvado. Ahora, todo lo que ella viviera iba a ser determinado por su fe en el Señor, y no por su vida pecaminosa como la había vivido hasta ese día. Muy bien. Otra de las cosas que nos gustaría comentar es la constitución de nuestro servicio a Dios, o por qué cosas está constituido este servicio, o cómo debe ser este servicio. Lo primero es que ese servicio se constituye de sinceridad. Si usted puede ver ahí en el versículo 47, dice: sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. El Señor Jesucristo está reconociendo que lo que hay en ella, o lo que ella hizo, proviene de un corazón sincero y de un amor genuino hacia la persona del Señor Jesucristo. Esto no lo hizo el Señor Jesucristo con el fariseo. Él no reconoció al fariseo, sino al contrario. El Señor Jesucristo le mostró al fariseo que no había un amor sincero en él hacia la persona del Señor Jesucristo. Pero en cambio, respecto a esta mujer, el Señor reconoce que hay un amor sincero en sus acciones. ¿Qué es lo más importante, hermanos, para nosotros? Que la gente vea que amamos a Dios, que el pastor vea que amamos a Dios, o que el Señor vea cuánto le amamos. Cuando nosotros nos enfocamos en la apariencia o en lo que nosotros podamos representar hacia las personas, entonces pudiera ser, y es muy seguro que sí, que la balanza se cargue toda hacia el lado de nuestro egoísmo y nuestra vanidad, y deje de haber una sinceridad y una humildad verdadera en nuestro corazón. Pero cuando nosotros nos enfocamos solamente a agradar al Señor, y en nuestra mente y en nuestro corazón solamente está el propósito de agradar al Señor, entonces vamos a hallar gracia delante de las personas, aunque en muchas ocasiones también las personas vamos a parecerles desagradables a ellos por nuestra manera de ser o de hacer las cosas. Pero en ese sentido no importa, porque dice también el Señor en su palabra que en cuanto dependa de nosotros, que estemos bien con todas las personas. Pero hay una línea que nosotros no podemos pasar, y que nosotros no podemos cambiar el corazón de las personas. Ahí es donde no podemos hacer nada. Pero dice el Señor: en cuanto dependa de ti, debes estar bien con las personas, pero no por agradarlas a ellas, como quien sirve al ojo, sino por agradar al Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
Entonces, cuando en nosotros hay un alto nivel de interés hacia el agrado del Señor, si a nosotros nos importa mucho cuánto agradamos al Señor en lo que hacemos, y dejamos de poner nuestros ojos en las personas, dejamos de deleitarnos en que las personas nos admiren, en que las personas vean cualidades en nosotros, entonces vamos incluso también a dejar de vivir frustrados, porque no a todos los satisfacemos. No somos monedita de oro para caerle bien a todos. En ocasiones vamos a agradar a unas personas, pero también vamos a desagradar a otras. Y si nos enfocamos en agradar a las personas, eso va a ser frustrante para nosotros. Pero si dejamos eso a un lado y dejamos de buscar la alabanza que viene de los hombres y buscamos la alabanza que viene de Dios, entonces va a haber un descanso en nuestro corazón y vamos a hacer las cosas para el Señor. Ahora, esto no significa que dejemos de hacer las cosas importantes, como la misericordia, como el congregarnos, como muchas de las cosas que hacemos para obedecer al Señor, que dejamos de hacerlas y que la excusa que le demos a la gente es: a fin de cuentas tú no sabes lo que hay en mi corazón, Dios conoce mi corazón y todo lo que hago lo hago para el Señor. Pues es muy dudoso eso, porque precisamente por eso estamos hablando de que nuestra actitud hacia el Señor, nuestro amor es hacia Él, hacia su obra, hacia las personas, es una ventana por la cual la gente puede ver cuánto amamos a Dios. Entonces, cuando nosotros somos sinceros con el Señor y lo amamos sinceramente, Dios lo reconoce y nos lo hace ver, y nos lo hace saber que Él está reconociendo que hay una sinceridad en nuestro corazón para con Él. Entonces, ese es uno de los elementos, la sinceridad, como la sinceridad de esta mujer. Otro de los elementos de los cuales se constituye este servicio a Dios de parte de nosotros hacia el Señor son acciones abundantes. Dice aquí en el versículo 47, porque amó mucho. Más atrás, el Señor, después de haber contado la parábola de los dos deudores, dice el Señor en el versículo 44: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Entonces, todas estas cosas que ella hacía eran abundantes. Ella, por ejemplo, cuando comenzó a ponerle perfume a los pies del Señor y comenzó a ungir al Señor con el perfume, ella no le puso solamente un poco de perfume, porque era un perfume muy caro, y motivada por la avaricia no le puso solo un poco de perfume para que le quedara para poderlo vender más adelante o para disfrutarlo ella, sino que ella abundantemente ungió de ese perfume al Señor. Ella, en su arrepentimiento, no solamente se quebrantó un poco y luego se paró de ahí y se fue, sino que ella en su arrepentimiento también fue abundante. En el quebrantamiento de su corazón, cuando el Espíritu Santo que estaba ahí enfrente de ella, que habitaba en el mismo Señor Jesucristo, tocó su corazón y ella se arrepintió de todo corazón, su arrepentimiento
su quebrantamiento delante del Señor, sus lágrimas fueron abundantes, constantes, abundantes. Y cuando esta mujer vio que los pies del Señor estaban mojados por el llanto de esta mujer, ella fue abundante también en secar los pies del Señor con sus cabellos. Con sus cabellos, fíjense. Después de haber estado el Señor caminando por las calles, después de tener los pies sucios de tierra por haber estado caminando por las calles, por haber pisado quizás lugares en donde había pues cosas sucias, a esta mujer no le importó, porque Simón el fariseo no le dio agua para sus pies, pero esta mujer con sus cabellos estaba secando los pies del Señor. Entonces ella fue abundante en todos los sentidos, en sus acciones fue abundante. Ese servicio al Señor que nosotros le damos se traduce en acciones abundantes de parte nuestra para con nuestro Dios. Entonces, nuevamente reafirmamos, no se trata de decir yo amo al Señor en mi corazón y no necesitas verlo tú, sino que el amor que nosotros le tenemos hacia el Señor se ve en nuestros hechos, se ve en nuestras acciones, y nosotros no necesitamos andarlo publicando para que medio mundo lo vea. Dios mismo es el que se encarga de promover su obra por medio de su Santo Espíritu. Entonces, solo nos resta a nosotros que nuestras acciones, nuestro servicio al Señor sea en acciones abundantes, como esta mujer. Y también este servicio al Señor se constituye de acciones profundas, porque no es solamente de hacer cosas, no se trata solamente de hacer cosas. Estas acciones de esta mujer no fueron superficiales, porque vemos en el versículo 47 que el Señor aprueba sus acciones. Le dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. El Señor Jesucristo está confirmando que las acciones de esta mujer son importantes para Él, para el Señor. Nosotros podremos estar haciendo muchas cosas, pero ¿qué de todas esas cosas que estamos haciendo son verdaderamente importantes para el Señor? O más claro, ¿qué de todas esas cosas que estamos haciendo el Señor nos mandó a hacerlas? ¿Realmente el Señor puso en nuestro corazón esas acciones? ¿O las estamos haciendo solamente por hacerlas? ¿O por presentarnos una imagen espiritual delante de las personas? Esto el Señor lo puede ver. El Señor es el que se encarga de ver si nosotros somos sinceros verdaderamente hacia el servicio, con el servicio hacia nuestro Dios. Entonces, estas acciones deben ser acciones profundas, no superficiales, no solamente de labios, sino de corazón. No un sacrificio que llevamos al Señor, como lo hacía el pueblo de Israel, llevando sacrificios que el Señor había mandado en su santa ley, pero Él también había mandado en su santa ley que todos los sacrificios fueran voluntarios y de corazón. Pero el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías se estaba enfocando solamente a llevar sacrificios, pero su corazón lo ponían a un lado. El corazón no lo ponían delante del altar, para mostrarlo también como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto espiritual verdadero, como dice ahí Romanos 12. Entonces, esas acciones
no deben ser solamente hacer muchas cosas, estar picando aquí y allá como la gallina, sino deben ser acciones que provengan del Señor, confirmadas con su palabra, confirmadas con su Santo Espíritu. ¿Y a qué nos referimos con confirmadas con su Santo Espíritu? Que el mismo Espíritu de Dios nos va a hacer ver los resultados de parte del Señor, porque realmente el Espíritu de Dios actuó en esas cosas que nosotros hicimos. Entonces, de esa manera se constituye ese servicio a Dios. Y por último, decíamos que ese servicio a Dios es una ventana hacia nuestro corazón. Nuestra actitud, hermanos, refleja lo que hay en nuestro corazón, ya sea genuino o ya sea falso. Ya sea genuino como la mujer pecadora que fue arrepentida delante del Señor e hizo todas estas cosas y mostró una actitud hacia Dios genuina, y el Señor lo corroboró. O ya sea también una cuestión falsa, como en el caso de Simón. Simón invitó al Señor Jesucristo, le abrió las puertas de su hogar, trajo más invitados para que otros los escucharan, dejó incluso entrar a una mujer pecadora en quizás una aparente piedad, una apariencia de piedad, pero en su corazón la palabra de Dios nos muestra qué es lo que había realmente en el corazón de ella, de Simón, de Simón el fariseo. Entonces, esa ventana, hermanos, de nuestros actos, de nuestro servicio al Señor, refleja lo que hay en nuestro corazón. Nuestra actitud hacia Dios refleja que tanto lo amamos al Señor. Porque una cosa es que yo diga que lo amo, una cosa es que yo publique y proclame que amo al Señor, y otra cosa es que realmente lo ame, como esta mujer. Porque esta mujer fue rescatada por el Señor, derramó abundantes lágrimas por el Señor, y a partir de ahí comenzó a vivir una vida en fe, comenzó a seguir al Señor, y su vida fue cambiada por completo. Ahora su Señor era el Señor Jesucristo. ¿Quién es tu Señor? ¿El Señor Jesucristo? ¿O eres tú mismo o tú misma? ¿O son las personas? ¿O son tus hijos? ¿O es tu esposo o tu esposa? ¿Quién es tu Señor? Debe ser el Señor Jesucristo tu Señor, como con esta mujer. Entonces nuestra actitud refleja qué tanto amamos a Dios, con acciones hacia nuestro Dios. Repetimos, ¿verdad? No como una muestra de piedad hacia las personas, sino que nuestras acciones, cuando las hacemos sinceramente para Dios, entonces se refleja que tanto amamos a Dios. Dios lo ve y lo reconoce, pero incluso también la gente lo puede ver. Y nuestra actitud hacia Dios, ya para concluir, refleja si somos fariseos autojustificados como Simón el fariseo, o pecadores perdonados. Nuestra actitud hacia Dios refleja eso. Porque si nosotros estamos verdaderamente arrepentidos por nuestros pecados, por la vida pasada que llevábamos, ahora vivimos una vida nueva en el Señor y servimos al Señor de todo corazón. Y ahí es donde se ve si nosotros realmente somos pecadores perdonados, si nos sabemos perdonados realmente delante de Dios. Pero si nosotros menospreciamos el perdón del Señor, así como lo hizo Simón el fariseo, que él no fue a los pies del Señor, ¿cómo iba a hacer eso ese hombre con tanta reputación que tenía? Ni siquiera se dignó a darle
agua para sus pies al Señor. Ni siquiera se dignó a besar la cabeza del Señor. Ni siquiera se dignó a recibirlo, ¿verdad? Como él se merecía. Seguramente iba a ir a humillarse como lo hizo esta mujer. Entonces vemos a una persona de pie, arrogante, y vemos a una persona humillada delante del Señor, con una vida cambiada, arrepentida de sus pecados. Entonces la actitud muestra también si realmente somos pecadores perdonados, si nos sabemos pecadores perdonados, o si creemos que no somos tan pecadores y nosotros mismos nos justificamos diciendo: yo no he pecado contra Dios, o no he pecado tanto como otros, y por eso no tengo necesidad de humillarme de esa manera. Ahora, esto se refleja en las acciones. Por ejemplo, Simón el fariseo nunca hizo nada por el Señor, no sirvió al Señor. Su actitud también era inerte, o sea, no actuó, estaba como muerto. Era una fe sin obras. Su fe estaba muerta, era falsa realmente. Pero la fe de esta mujer era una fe verdadera, genuina, se mostraba en obras. Y ahí es donde se ve realmente qué tipo de personas somos: un pecador redimido, perdonado por el Señor, o un fariseo arrogante que cree que no necesita tanto del perdón del Señor. En nuestro servicio a Dios se refleja esto. Entonces, Dios ve todas las cosas. No tienes que buscar agradarme a mí, no tienes que buscar agradar a los demás. Busca agradar a Dios y vas a ver la gran diferencia que esto hará en tu vida de aquí en adelante. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a mostrar humildad delante de ti, delante de las personas. Que nos ayudes, Señor, y que debido a nuestra carne nosotros batallamos, Señor, y luchamos con la carne, y a veces pareciera que no te amamos sinceramente, Señor, pero tú nos has dado ya tu Santo Espíritu y has derramado ya tu amor, Señor, en nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, ayúdanos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, a vencer en estas situaciones, y que podamos mostrar amor hacia ti, Señor, como lo hizo esta mujer. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.